Las lecturas de hoy, queridos hermanos, me han tocado especialmente. Quizá porque algunos de los versículos o pasajes han significado mucho en mi vida espiritual y en mi vida también como servidor de Dios. Como es normal, como ocurre con todas las lecturas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Evangelio, de cada domingo ni de cada día, no están elegidas al azar. Es decir, no, pues ahora vamos a coger ese trocito de aquí, ese trocito de aquí y ese trocito de allá, sino que guardan un claro aire de familia, guardan un vínculo entre ellas, como habréis detectado y como yo ahora os comunicaré en unas breves palabras. Creo que dos palabras en concreto, hablando de ellas, pueden unificar Éxodo, la lectura que hemos hecho hoy de Éxodo 17, 8, 13, la lectura de la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 a capítulo 4, versículo 2, y la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 y 8. ¿Qué dos palabras, a mi parecer, unifican estas tres lecturas? Dos. Constancia y fe. O fe y constancia. O fe a través de la constancia, o constancia que va a dar la fe. Podéis combinarlas como más os guste, y lo que tenemos es eso. Una serie de ideas sobre cómo vivir la fe a través de la constancia. Podemos preguntarnos qué es la constancia, qué es la fe. Bueno, y si entramos aquí, va a ser podría ser esto un curso entero, responder qué es la fe. La cuestión es que estas dos cosas, la constancia y la fe, nos van a identificar y nos van a definir ante las personas. ¿Qué fe tienes? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es el grado de tu fe? ¿Y cuál es tu constancia en esa fe? ¿Hasta dónde llegas? Hasta el punto de que lo podríamos plantear de otra manera. ¿Qué nos va a llevar a la constancia y a la fe? ¿Qué nos va a llevar a la constancia y a la fe? Veamos en primer lugar Éxodo. Una hermosa frase de Moisés. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Dice la traducción Reina Valera del 60. Es el fragmento que hemos leído de Éxodo. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Luego vemos que Moisés no es... El hecho de que él esté sobre la cumbre del collado no es solamente aquello que va a hacer vencer a Josué. No es solamente estar aquello. No es solamente la voluntad de Moisés, la voluntad y la afirmación de que él va a estar en la cumbre del monte y lo hará. Y lo hizo. No es solo la voluntad, porque tenemos otro versículo de Éxodo. Es más, todo el pasaje final de Éxodo, cuando vemos que Moisés no puede aguantar el bastón, no puede mantener el brazo en alto, y son otros los que acuden en su ayuda. No solo hay voluntad de mantener la fe, por tanto, sino que debemos implementar una serie de recursos para mantenerla. Eso es importante. Porque si pensamos que con nuestra voluntad tenemos bastante, es como cree que un matrimonio solamente se va a sustentar en el amor a lo largo de toda la vida. No, también se va a sustentar en la fidelidad. También se va a sustentar en echar la vista atrás y mirar lo que hay. También se va a sustentar, sobre todo, en un proyecto en común. La voluntad sería el amor y el amor sería la voluntad. Pero para que eso se mantenga, se han de tener una serie de recursos que lleven a que sea una constante en la vida, que esa constancia de la fe sea verdaderamente perenne. Ser constante, por lo tanto, es tener la voluntad de alcanzar un objetivo.
Y para eso debemos implementar una serie de recursos. Tenían fe todos en la palabra de Moisés, podéis plantearos, pero ¿acaso no creían en que cuando Moisés dijo, mañana yo estaré en la cumbre del monte, levantaré el bastón de Dios y mientras lo mantenga levantado, Josué vencerá al ejército enemigo de Amalek? ¿Dejaron de creer? No, no dejaron de creer. Pero esa no dejar de creer en la palabra de Moisés no quiere decir que asumieran una posición de pasividad, sino que ellos estaban activos y por eso los sentaron en la piedra y levantaron los brazos. Una constancia y una acción, una actividad. Eso es lo que creo que nos enseña Éxodo. Ahora bien, ¿qué nos enseña Pablo en el fragmento de la segunda epístola a Timoteo que hemos leído? Final del capítulo 3 y 2 primeros versículos del 4. Lo mismo. Hay un objetivo, permanece en la fe, es lo que está diciendo Pablo. Permanece en la fe, permanece en la fe. Para ello, ¿cuál es el recurso? El recurso es 2 Timoteo 3:16. Toda, y ese es uno de mis versículos, toda la escritura es inspirada por Dios y provechosa y útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Este es el recurso. Y la voluntad se ha de poner de manifiesto para que este recurso no caiga. Porque en última instancia la voluntad es el deseo de lograr el objetivo que tenemos a través de unos recursos determinados. ¿Y qué nos enseña Lucas? ¿Qué nos enseña el Evangelio de este juez inicuo que tanto le da la lata a la mujer que al final dice, le voy a dar justicia para que me deje en paz? Aparte así lo dice, así está esa traducción genial, y así lo diría Jesús. Voy a hacer justicia para que esta viuda me deje en paz y no me moleste más. A ver, dos motivos verdaderamente misericordiosos para hacer justicia. Pues esa es la parábola justamente, la paradoja que muestra Jesús. Que si un juez injusto hace justicia para que lo dejen en paz, ¿cómo no va a hacer Dios justicia a quien está rogando día y noche, como hemos de estar los cristianos rogando día y noche? Y lo que nos enseña Lucas es no solo esto, sino algo quizá de más hondura. Y es que hemos de tener voluntad y hemos de poner recursos, aunque no se divise el objetivo. Porque a veces podremos pensar, ¿y para qué creo? ¿Y si la gente deja de ir a la iglesia? Si ya no hay gente en la iglesia y me están gastando, poniendo zancadillas por todos los sitios, y por mucho que haga el bien yo, me devuelven con mal. ¿Y esto para qué? Pues Lucas enseña que a pesar de eso, a pesar de los sinsabores, hemos de tener voluntad y poner los recursos, porque entonces estaremos siendo constantes y es más fieles a nosotros mismos, a la fe que nos enseñaron, como dice Pablo al principio del fragmento que hemos leído. Fijaos que el objetivo es permanecer en la fe. El objetivo es permanecer en la fe de un cristiano. Dice Pablo en 1 Timoteo 4:7, para que al final pueda decir yo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hemos guardado la fe en fidelidad a nuestros padres. Constancia y fe que se compaginan. Voluntad de alcanzar un objetivo y unos recursos para ello. Y la Biblia es útil y provechosa. Esta es una de las primeras frases que a mí se me quedó. Y una de las que cuando la ves, te quedas ahí cavilando, te quedas como si estuvieras haciendo un vaivén con la cabeza. Toda la escritura es provechosa. Toda la escritura inspirada por Dios es útil y provechosa para aconsejar, para reprender, para guiar. Toda la escritura
no solo el Evangelio, no solo toda la Escritura. No quiere decir que todo lo que hay aquí sea palabra de Dios o que todo lo que hay aquí sea... No, ese es el testimonio. Esto es el hecho de que mantenemos la fe de nuestros antepasados. No quiere decir que hayamos de vivir como nuestros antepasados, cuando Jesús ya vino a decir: a partir de mí se ha de leer lo antiguo. Pero esto es lo que marca la tradición, y ahí estaba la voz de Dios, y como estaba ahí la voz de Dios, por eso es útil y provechosa la Escritura, porque podemos sacar provecho de ella. Y la otra frase es la que cierra las lecturas de hoy, de Lucas 18:8. Y es esa pregunta que los cristianos nos formulamos constantemente. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hay algunos teólogos que dicen que quedará un remanente. Que cuando el Hijo del Hombre venga, sí, el Evangelio lo habrá conocido todo el mundo. Eso ya se está muy cerca de lograr. La Sociedad Bíblica está realizando una obra inmensa de traducción a lenguas que no se había traducido nunca. Cada año la Biblia se traduce y se reparte a lenguas africanas, asiáticas, que no tienen otra tradición escrita que la misma Biblia. O sea, la Biblia se está dando a conocer, todo el mundo está accediendo a esa palabra, pero eso no quiere decir que luego permanezcan en la fe, sobre todo si son conversos a Cristo, nuevos conversos a Cristo. Por eso quizá la idea de que todos hemos de hacer para que el mundo se convierta entero, quizás ese no es el objetivo. Sí, es el deseo, pero no quiere decir que sea la necesidad. Porque, como digo, hay muchos teólogos que dicen todo lo contrario. Que la iniquidad va a ir a más. Que el reino de Satán, y eso está, que aquí el hermano Benjamín nos podría alumbrar sobre ello, experto conocedor de las profecías. Que Satán, el poder de Satán se revolverá e irá a más antes de llegar los últimos días, que se esperan calamidades de todo tipo. Es decir, no es que conozcamos todos a Cristo y entonces llenemos las iglesias y llegue Él. No, es todo lo contrario. Es decir, cuando peor esté todo, cuando Él. Y por eso hay algunos, y acabo la frase, que dicen que la fe solo será mantenida por un remanente de creyentes. A veces cuando uno mira una iglesia donde hay 3 o 4 personas, dice: Dios mío, si ya estamos aproximándonos ahí. Ya estamos llegando a ese punto en el que solo queda un remanente de fe, en el que no hay nada más, porque a nadie le importa ya la verdad que se proclama. Todo el mundo ignora consciente y voluntariamente, por los motivos que sean, la única religión verdadera, aunque todas tengan su saber y su respeto, pero la única religión que nos hace libres, la única que vas ahí y ya está, no hay nada más, es esto, es creer, ya está. No es levantarte y no sé cuántas oraciones. Bueno, la gente, otra cosa son los miembros los religiosos, los consagrados. Otra cuestión es el cristiano, la cristiana normal. No tienen un requisito, no tienen que hacer peregrinaciones a no sé dónde, no tienen que ayunar no sé cuántas veces, no. Es la Biblia, es la libertad. Y como creo que ya he dicho alguna vez, con un hermano que era pastor luterano hasta hace poco en Chile, comentábamos, y dice: es que fíjate, hermano, me decía con acento del sur de Chile, de Valdivia, Emir Ángel Ochoa, decía: fíjate, hermano, es que les damos la libertad y la gente no sabe qué hacer con esa libertad. Prefiere ir a otros sitios donde le dicen: no, tienes que hacer 1 hora de meditación por la mañana, 1 hora de meditación por la tarde, tienes que leer estas escrituras, tienes que hacerte vegetariano, tienes que tal. Nosotros damos libertad y no saben qué hacer. La gente en el fondo no sabe qué hacer esa libertad. Quizá el cristianismo no se extiende ni arraiga porque a la gente no le gusta ser libre. Eso sería una buena reflexión. Pero bueno, ¿hallará fe en la tierra el Señor cuando venga en su segunda venida? Esta es la pregunta que hemos de responder cada uno de nosotros. Pablo no dice, y retomo a él, que hayamos de derrotar, que hayamos de ganar
sino que hemos de mantener la fe de que cuando llegue el último día, digamos, guardamos la fe, hemos llegado hasta el final como tocaba. La cuestión, por tanto, concretando más, sí, cuando llegue el Señor hallará fe en la tierra, lo que nos hemos de plantear es, si el Señor llegara en este momento, aquí y ahora, ¿hallaría fe en la tierra? Esa es la pregunta que se tiene que hacer cada cristiana y cada cristiano. Si el Señor llegara ahora, a las 3 de la mañana que me he desvelado, a las 6 de la mañana cuando me levanto para ir a trabajar, a las 9 de la mañana de la noche cuando ya estoy cansado, cuando estoy almorzando, si el Señor llegara ahora, ¿hallaría fe en la tierra? Y si somos cristianos, la respuesta tendrá que ser siempre sí. Si el Señor llegara ahora, hallaría fe en la tierra, al menos en mí y en cada uno del que se haga esa pregunta. Y estas palabras, queridos hermanos, os las quiero dejar dichas en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo.